Y la verdad es que en esta casa está llena de gente muy discreta. No quiere decir que pasen desapercibidos ni que hagan lo posible, sino que el concepto de discreto en el tiempo de Cervantes significaba otra cosa. Y aún hoy el diccionario lo recoge. Tiene dos acepciones. La palabra discreción, ¿no?, que es la que practica el discreto. La primera acepción es sensatez para formar juicio y tacto para hablar u orar. Esta casa está llena de personas discretas. Y la segunda acepción es aún mejor: don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad. Comprenderán que, según Cervantes, hacer reír era tarea de discretos y que esta casa, yo afirmo, está llena de personas muy discretas, en este sentido. Pero estamos aquí para hablar de un libro, pero yo en realidad no quiero hablar del libro. Lo que prefiero es hablar de lo que no está en el libro. Y esto es lo que vengo haciendo en las presentaciones. Hablamos de lo que no aparece en el libro. No está, sencillamente ustedes no lo encontrarán ya, pero este señor está hablando de una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo he leído, a lo que yo me he enfrentado, ¿no? Bueno, es así. Pero la pregunta que yo me hacía, y esto viene de que hemos empezado a preguntarnos los profesionales de la palabra, digamos, quiero decir profesionales porque nos pagan desde toda la vida por hacer esto. A mi querido compañero y maestro Paco Correal, y igualmente querido amigo y maestro Félix Machuca, que me acompañan en esta salida profesional que es el libro, por delante y por detrás, digamos, cosa que agradezco enormemente. Digo que la pregunta que nos hacemos todos es sobre este utensilio, esta herramienta que es la palabra, y que es probablemente el utensilio más importante y más peligroso que ha creado el ser humano. El más fructífero, el más útil y también el más peligroso, cuidado. Tan importante o más seguramente que la rueda, que el fuego, que la pólvora, que la carne de membrillo y que las bombas atómicas, ¿no? Tan importante o tan peligroso como cualquiera de estas cosas que les acabo de citar. Así que uno empieza por preguntarse: ¿quién inventó las palabras? ¿Quién hizo el primer idioma? ¿Cómo surgió el primer idioma? ¿Cómo surgió la primera palabra? Sabemos por la neurociencia y tal, explica que hubo una serie de evoluciones cerebrales y tal que permitieron al ser humano configurar el aparato fonador, todo esto, que hay en algún momento en el Valle del Rift se han encontrado que a la altura del diafragma, el conducto por donde se conduce la médula espinal, pues se ensancha a la altura del diafragma, y parece que esto es decisivo para controlar el fuelle que nos permite manejar y controlar la garganta. Todo esto es neurociencia, me parece muy bien, pero yo no he venido aquí a hablar de neurociencia, ni muchísimo menos, ni yo me confundo. Pero sí a preguntarme quién hizo la primera palabra y cómo sonó aquello, ¿no? Entonces, como los pueblos a lo largo de la historia no supieron responder nunca, y es una pregunta irresuelta, y yo afirmo que será irresoluble para siempre, es una pregunta del nivel sobre la existencia de Dios, de este nivel es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿de acuerdo? Me pregunto quién hizo aquella primera palabra, cómo nació aquello, en qué circunstancias, a qué se refirió, ¿no? Entonces, el ser humano, nunca supo responder a esto y empezó a atribuírselo, lógicamente, a la intervención divina. Esto lo hizo Dios, o algún enviado suyo. En el caso de la Biblia está bastante claro. Hay un momento muy al principio, en el Génesis 1:3, me parece, ya dice: y dijo Dios, ¿no? Pues dijo. No sabemos cómo lo dijo, en qué idioma ni nada, pero dice: dijo Dios. O sea, que el que relata aquella historia dijo Dios. Bueno, ya sabemos que alguien empezó a decir algo, ¿no? Y muy poco tiempo después, en el mismo capítulo 1 del Génesis, Dios incluso bendijo las cosas. Bendijo, que viene de bendecir, ¿no? Bendecir, ¿no? Bueno, con su acepción correspondiente. Pero hay un momento donde Dios pone nombre a algunas cosas. Pero inmediatamente después que crea a Adán, lo primero que le encarga es poner los nombres a los animales de la tierra y a las aves del cielo. Se olvida de los peces, ojo. No sabemos muy bien. A las criaturas, monstruos marinos lo denomina, ¿no? Pero de los peces Adán no sabe nada.
Esto debe ser la explicación de por qué una dorada en Huelva se llama dorada y se llama zapatilla en Cádiz, por ejemplo, ¿no? O en un sitio se llama boquerón y en otro anchoa. Bueno, debe ser esta la explicación, que no tiene un nombre originario, ¿no? No se lo puso nadie y entonces se lo hemos ido poniendo en un darwinismo del idioma, de la lengua. Pero yo no he venido a hablar del darwinismo. A mí lo que me interesa la pregunta es el Big Bang de la palabra, ¿no? El Big Bang del idioma, el Big Bang de la lengua, como forma de expresión, de comunicarse, ¿no? Y este Big Bang no sabemos dónde está. Por tanto, digo, todas las religiones y todas las civilizaciones han recurrido a Dios o a algún mensajero suyo para otorgar esto. Es interesantísimo. Yo les recomendaría, si tienen ocasión y tiempo, de ver la descripción que hacen todos los libros fundacionales de las religiones y las civilizaciones, la descripción que hacen de ese momento previo a la creación. Es idéntico en casi todas. Idéntico. Hablan de una zona donde no hay nada, y claro, tratan de describir la nada, y entonces la imaginación humana tiene un límite, ¿no? Y todos describen el mismo clima, ¿no? Una sensación de paz absoluta. Todo estaba inmóvil, dice el Popol Vuh de los mayas, lo dice también el Génesis. Hay un momento entre la existencia y la no existencia. En esa preexistencia no saben muy bien qué decir y lo describen todos igual. Pero a nosotros lo que nos interesa, no nos perdamos, es la palabra. ¿Cuándo nace la palabra? ¿De acuerdo? Ya lo hemos visto en la Biblia. En la Torá pueden imaginarse que es más o menos muy parecido. Claro, es el Antiguo Testamento, ¿no? Había que ir luego al Nuevo Testamento, cuidado, porque que es bastante posterior en el tiempo de su escritura, ¿no? Ya en nuestra era, ¿no? Y ahí, en San Juan 1.1, dice, en el principio fue el verbo. La palabra que utilizan, ahí está escrito en griego, el Antiguo Testamento parece ser que estaba en arameo, pero en hebreo, dicho en arameo, en hebreo. En el griego del Nuevo Testamento dice, en el principio fue el verbo, que es la palabra logos. Logos, entendido como el concepto más amplio de comprensión, de pensamiento, de expresión, etc., ¿no? En el principio fue el logos, en el principio fue el verbo. Pero luego, en la primera carta a los Corintios de San Pablo, habla, Jesús, Dios le pide que no se muevan de Jerusalén hasta 50 días pasadas la Pascua, que coincide con Pentecostés, ¿no? Y que se queden allí. Y en ese momento, cuando baje el Espíritu Santo, entonces baja el Espíritu Santo y les concede a los apóstoles el don de lenguas. Ojo, esto es tremendo, ¿eh? Es decir, que los apóstoles podían hablar en cualquier lengua, ¿no? Era algo fenomenal, ¿no? Un truco de magia maravilloso, o milagroso, o la manifestación del poder de Dios, en definitiva, ¿no? Digo, esto viene aparecido también en el Corán, porque al fin y al cabo el Corán utiliza como base el Antiguo Testamento. Solo hay